Hoy vamos a hablar de un tema serio y queremos que ustedes también opinen, porque para eso están al otro lado. Vamos a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria, de la anorexia, de la bulimia, pero los vamos a abordar desde otro punto de vista. Tenemos además a tres personas que tienen un mensaje muy claro que tiene que llegar directamente a sus casas. En primer lugar, les presento a Luis Beato, es jefe de psiquiatría del Hospital General de Ciudad Real. Bienvenido, Luis. Hola, muchas gracias. Es una de las unidades más importantes que hay para todas las personas que sufren un trastorno del alimentario. Está en Ciudad Real, en un hospital nuestro, un hospital público. El jefe de psiquiatría está hoy con nosotros. Gracias de verdad por venir. También nos acompaña Irene Rodríguez Rosa. Ella es presidenta de Abucamán. Abucamán es la Asociación de Familiares y Enfermos de los Trastornos de la Conducta Alimentaria San José de Castilla-La Mancha. La fundó su abuela con mucho esfuerzo un 12 de marzo de 2003, después de ver a su hija que desde 1999 hasta 2003 estuvo sin ser diagnosticada. Ahí está su hija para contarnos. Y también tenemos a una valiente que se llama Patricia Pérez Martínez. Ella es de Eugena y sufrió anorexia con 14 años, ahora tiene 21. Está muy bien, con algunos baches, ¿verdad, Patricia? Sí, pero se llevan. Vamos a empezar por ti. Patricia, con 14 años, ¿qué pasa en tu vida? ¿Por qué empiezas a sufrir un trastorno de la conducta alimentaria? Bueno, a ver, empecé en el instituto. Cuando entras, coincides con muchas chicas, al final cada una tenemos una edad y todas hemos llegado a coincidir alguna vez en el baño. Y en educación física a menudo, cuando te estás a lo mejor cambiando la camiseta o coincidías con algún cotillo sobre algún chico, pues nosotras nos comparábamos unas a otras y al final es un poco pues los estereotipos, ¿no? El estoy más fea, estoy más gorda, estoy más delgada, o me gusta esto, o así gusto más. Es el gustar, el compararte con otras chicas y... El gustar, el subir la foto a las redes sociales, el que luego te han dado no sé cuántos me gustas, porque sinceramente, Luis, antes habría también, y lo sabía, claro que sí, casos de anorexia, pero estamos en un momento creo que muy importante con respecto a nuestros jóvenes, en esa exhibición que hay en las redes sociales, ese paso del colegio al instituto, y que nos preocupa a la sociedad porque sobre todo son las chicas las víctimas de esos trastornos. Efectivamente, ¿no? La delgadez es un valor social, es importante estar o sentirse delgada o estar más delgada que el grupo de tus amigas, ¿no? Delgadez y éxito, delgadez y aprobación, parece que en nuestra sociedad está equiparado, ¿no? Otros valores, como puede ser la solidaridad, la justicia, el ser honesto, parece que tienen menos relevancia en nuestra sociedad, o por lo menos para un grupo, ¿no? de nuestros adolescentes. Seguimos viéndonos y seguimos diciéndonos, cuando pasa mucho tiempo, ahora que hemos estado muchos inviernos durante la pandemia, te ves después de 2 años, qué guapa y qué delgada estás, es la frase que seguimos diciendo. Y esa frase, que a lo mejor puede parecer que no hace daño, a ciertos tipos de personas sí que les puede hacer daño. Estamos hablando de esa gente joven que está en ese cambio a la adolescencia, como le ocurrió a Patricia. Justo cumple 15 años, fallece también tu abuela. Y en tu familia, pues de momento tu madre bastante tenía con la muerte de tu abuela, fue un cáncer lo que se la llevó. Y tu madre, Yolanda, pues no tenía tampoco la pobre mujer tiempo de ver lo que te estaba ocurriendo. Hay una amiga que es la que te da esa señal de alarma y tú en ese momento, ¿tú reconoces que tienes un problema? A ver, tal como reconocerlo, tú reconoces que te ves gorda. ¿Has estado gorda? ¿Tú no has estado gorda nunca? Cuéntale a la gente lo que has pesado toda la vida. He llegado a pesar 54 kilos, lo máximo, pero realmente tú no te ves así, o sea, es tú mismo quien deteriorar la imagen que estás viendo en el espejo, o sea, realmente no ves lo que hay. A lo mejor otra persona sí que te ve más delgada, pero no sé, yo he llegado a ver 40 kilos en la báscula y verme con 54 todavía. El deterioro de la imagen, Irene. La distorsión. Es muy difícil. Al final, bueno, aquí está Luis que lo puede hablar mejor que yo, pero un trastorno de la conducta alimentaria tiene muchas etiologías, es decir, hay algo más profundo que en sí el peso o lo que comen o cómo se ven. Hay algo que está por detrás de todo eso y que sin que des con la clave es mucho más difícil avanzar. Porque es una realidad, esa imagen distorsionada, ¿verdad? Que tú te estás viendo en el espejo con 40 kilos que pesabas en la báscula, que estaría, fíjate, cómo estarías,
¿Y por qué, doctor, están viendo en ese espejo una imagen que no tiene nada que ver con la realidad? Yo le cuento a los pacientes que a veces es como tu propia voz. Cuando te grabas la voz y luego la oyes, una grabadora como que no la reconoce. Es difícil percibir tu propia imagen, ¿no? Y es una alteración muy interesante. Bueno, muy interesante desde el punto de vista clínico, ¿no? Yo recuerdo una paciente hace años de Los Llévenes que iba andando por la calle y vio en un escaparate una chica delgadísima y dijo, ojalá estuviera tan delgada como esa chica. Y en el momento que se dio cuenta que era ella misma reflejada, volvió a verse gorda. Entonces decía, ¿cómo me gustaría poder volver a verme como me vi allí, ¿no? Y otra paciente, este era el padre de otra paciente, que compró en el apartamento de la playa un espejo, pero que adelgazaba la silueta. Y entonces le dijo a su otra hermana, he comprado este espejo para que Marta, que se llamaba, no siga viéndose gorda. Era un espejo que estaba trucado, ¿no? La paciente seguía viéndose gorda hasta que una vez vio reflejada en el espejo una hermana suya y ahí se dio cuenta que el espejo distorsionaba, adelgazaba, ¿no? O sea, la distorsión de la imagen corporal es para tu propia imagen, pero es una distorsión real, ¿no? Que te deforma, ¿no? Y está muy bien ese ejemplo que has puesto, Luis, de que son esas voces interiores, ¿verdad?, que tú estás escuchando y que son las que al final te atormentan. Esas voces, al final, tu madre, ¿verdad, Yolanda?, ha sido la que te ha ayudado a calmarlas, ¿verdad?, a no escucharlas, a sacarlas. Escucharla a ella, a escuchar a mi madre, digo, mejor que a las voces, ¿no? Al final, no sé, ella ha sido mi apoyo 100% toda la vida. Realmente no he tenido mejor ayuda que la suya y mejor ayuda que el saber que tengo que estar mejor yo para verla bien a ella, porque al final es su hija, ¿no? Ella la hija. Irene, hija de una madre con trastorno de la conducta alimentaria. Papeles totalmente distintos, roles cambiados. Totalmente. Difícil. Yo creo que para cualquier familia, cuando hay una enfermedad, del tipo que sea, tiene que haber un periodo de adaptación. Pero cuando es un problema de salud mental, yo creo que el escalón es un poquito más grande, ¿no? Entonces como que cuesta un poquito. ¿Tú te has sentido madre más que hija? Yo he sentido que no sabía el rol que tenía. Yo creo que nunca he sido madre de mi madre, pero no he sabido ser, a lo mejor, hija de una persona que tiene un problema de salud mental, ¿no? Y yo creo que ahí viene el problema, ¿no? Yo hablo de las fases del duelo, ¿no? De cómo, primero, tienes esa ira, esa negación, pasas por la ira hasta que lo aceptas, ¿no? El problema que hay es que para mí la familia en cualquier proceso de enfermedad de salud mental, y en este caso en un trastorno de la conducta alimentaria, son un pilar fundamental para la curación y supervivencia del enfermo. Forman parte de la terapia, ¿no? El problema que hay es ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿No? Esa es la gran pregunta que yo creo que se hacen todas las familias. Totalmente. Y cada uno con su rol dentro de la casa. Y la aceptación, sobre todo, por eso es tan importante, ¿verdad, Luis?, que la familia también forme parte de esa terapia. Claro. No solamente es el niño o la niña que tiene ese trastorno de conducta alimentaria, o el adulto. Claro, de hecho, muchas veces se piensa que el trastorno alimentario es una forma de comunicarse con la persona que tiene la obligación de alimentarte, ¿no? De hecho, y la terapia de familia hoy en día es uno de los tratamientos psicoterapéuticos que han demostrado su eficacia en pacientes con un trastorno alimentario, ¿no? O sea, aprender a comunicarse de forma diferente, de hacerlo a través de la comida o de la delgadez, ¿no? ¿Y qué perfiles estáis viendo ahora mismo en el hospital? Porque nos confundimos, muchas veces pensamos que una persona que sufre anorexia, que tenemos el ejemplo de Patricia, es una mujer o un niño o un hombre que a lo mejor pues tiene muchos kilos de más y no tiene nada que ver. No. Nada más lejos de la realidad, que lo estamos viendo en primera persona con nuestro testimonio de hoy, Luis. Claro, claro. No, el perfil de hoy en día. Los pacientes con anorexia no son pacientes que hayan estado en sobrepeso, ¿no? De hecho, hay más infrapeso en pacientes con anorexia que normopeso, que pacientes con anorexia con un peso normal, ¿no? Así que en bulimia sí hay un peso más normalizado, pero pacientes con anorexia no. Lo que pasa es que la importancia del aspecto físico es importante o se comparan con... yo recuerdo una paciente que siempre había estado muy delgada, pero tenía una amiguita que era más delgada que ella. Y eso le llevó a, de alguna manera, a obsesionarse con el peso o con adelgazar. O sea, no depende. ¿Y qué herramientas debemos de tener ahora mismo los padres de hijos, de hijas que van a llegar a esa edad adolescente de Patricia? Esos cambios, que hay mucha gente que ahora está ya esperando el cambio del instituto. La semana pasada, el viernes, salían ya las listas en casi todos los colegios de Castilla-La Mancha. Muchos niños y niñas van a pasar al instituto. Y a los padres, pues, les da miedo, evidentemente. Es una etapa nueva, con niños incluso que no se han relacionado nunca.
que pueden venir este tipo de trastornos. ¿Cómo afrontamos eso? La hija estrategias nos das? debe sentirse aceptada por sus padres, debe sentirse querida, aún en medio de las dificultades o aún cuando no cumpla las expectativas de los padres. Yo creo que lo más importante que pueden dar los padres es algo que solo pueden dar ellos, ¿no? Que es te quiero porque eres mi hija, independientemente de tus notas, de tu aspecto ¿Estamos más físico. separados de los hijos que antes? Hay muchas cosas que nos separan. Internet nos separa, ¿no? Antes el trabajo nos separa, la exigencia de la vida, el ajetreo de la vida nos separa, no tenemos o distribuimos mal nuestro tiempo para jugar con nuestros hijos, para hacer comida juntos. Hacer una comida principal con nuestros hijos es un elemento esencial, porque ahí podemos monitorizar de alguna manera cómo van. Ver cómo comen, ver lo cómo que comen y ver cómo si se comen de comportan. todo. Porque es muy fácil engañar. Porque además hay algo que vosotros lo veis en la asociación, ¿verdad? En Abucamán, que tiene una capacidad de engaño que ni te das cuenta. No te das cuenta. Tú no sabes que no están comiendo. De hecho, las familias es algo que reclaman mucho, ¿no? Y vemos familias que en el primer proceso de enfermedad, donde están negando la mayor porque la paciente o el enfermo se esconde y la familia no sabe detectar porque no sabe salir de lo que es la comida. Entonces, hay veces que van dando saltos, en este caso a lo mejor de una anorexia restrictiva, una bulimia, y como ya come, ya no está el problema, ¿no? Bueno, el problema está, ahora utiliza otro método. Otro método. Pero la condición que tiene y la relación que está teniendo con la comida sigue siendo patológica. Suelen ser niños bastante inteligentes. Mucho. Eso hay Sí. que decirlo también, bastante inteligentes. Mira, Patricia, conforme estamos hablando, nos está mirando como diciendo, yo lo hacía. ¿Tú qué hacías para engañar a tu madre? Yo me he llegado a meter desde la comida en los bolsillos hasta dejar parte de ella en la muela y escupirla después. O sea, Pega. no sé, de todo. ¿En la muela pegada te la dejabas? Sí, depende. La última cucharada, venga, un último empujón. Y no había empujón. Claro, que nos contaba antes de entrar aquí a la salita, Patricia, que ella era la típica niña que con 10 años sus padres estaban fritos porque no comía. O sea, eras de las malas comedoras. Sí. Sufriendo tus padres contigo desde No tu quería madre. verdura, no quería verde, no quería nada que tuviera una forma rara, que no fuese pollo o carne. Y era pues la típica niña que además tuviste que, incluso con 10 años, tuviste un problema de que tenías las defensas bajas, ¿verdad? Porque no comías Sí, nada. dejé de comer durante muchísimo tiempo porque, no sé, rechazaba la comida, la veía como algo malo, como me obligaban a hacerlo, yo cuanto más ¿A ti dura te era la gusta manera comer? no, incómoda, más en público es algo que no puedo hacer. De hecho, salgo con mis amigos y siempre soy la típica que se pide una ensalada y se deja la mitad. Pero no tienes... Me comería ahora, yo por ejemplo digo, me comería yo a la 1:23, pues un bocadillo de chorizo. No sé, a mí se me pasa por la cabeza ahora mismo que tengo hambre. ¿Tú esa sensación de hambre, de que te apetezca algo? Porque de pequeña ya veo que no. ¿Y ahora? No, o sea, realmente no es lo que tú dices, a lo mejor estoy aquí y de repente se me antoja algo. Tengo que llegar a la hora de comer y saber que es mi hora de comer para Tienes que poder tenerlo comer. todo estructurado. Y tú has dicho, no me gusta Sí. que me vean comer. No me gusta que me vean comer. ¿Eso qué significa, doctor? A veces se sienten culpables por comer, o a veces se sienten que no controlan suficientemente, ¿no? Que no... o que eso, lo viven como que no se merecen la comida o que no se merecen cuidarse, por así decir, ¿no? El trastorno alimentario, de alguna manera, con respecto a los padres, es como decirle que son malos padres, porque la función de los padres es triple, yo alimentar a los hijos, por supuesto, incorporarlos en la sociedad y darles un porvenir. Y el trastorno alimentario te está cuestionando en esas tres capacidades o en esas tres funciones que tienen los padres, ¿no? Porque además puede incluso llevarte a la muerte, ¿no? Y te imposibilita poder seguir adelante con tu proyecto vital, ¿no? El trastorno alimentario es una forma de protestar ante algo que ellos ven que no se está haciendo bien con su vida o a no sentirse suficientemente valorado o querido o aceptado. El teléfono está abierto, ya saben que pueden marcar el teléfono fijo, el teléfono móvil, contarnos, preguntarnos, porque estamos intentando dar estrategias para que ustedes, si en su casa tienen o podemos tener en cualquier momento un niño o una niña con anorexia, sepamos cómo actuar. Irene, además de ser hija de madre anoréxica, de ser nieta de esa asociación de Abucamán que tanto está haciendo en Toledo, es enfermera.
y al final todos los sanitarios ocupáis un papel muy importante a la hora de gestionar, por ejemplo, cuando le lleváis un plato de comida. Yo creo que en general en el sistema sanitario seguimos un pelín desinformados con respecto a la salud mental. Es algo que se nos sigue escapando. Yo pongo siempre el ejemplo en las típicas revisiones que se hacen en atención primaria con 14 o 15 años, que parece ser que es como la etapa más vulnerable o más susceptible esa para revisión sufrir. que era cuando nos ponían, ¿te acuerdas? Esa vacuna que iba, yo recuerdo, esa revisión importante porque es cuando te comparas, como tú decías. Es cierto que antes, sinceramente, antes no nos cambiamos en los institutos y mejor no nos veíamos. No sé hasta qué punto muchas veces estar expuestos tanto nos está haciendo tanto bien. Al final yo hablo un poco en ese sentido, como le estaba comentando del tema de las revisiones, hacemos mucho hincapié en cuánto miden, cuánto pesan, si siguen la dieta mediterránea, si comen verduras, qué cantidad de hortalizas, pero nadie le pregunta al niño que cómo se encuentra. Eso es. Nos cuesta, esa barrera nos cuesta y muchas veces no lo preguntamos porque si el niño nos dice que se encuentra mal, no sabemos qué contestarle, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos una barrera, hablo como sanitaria, muy grande, estamos muy desinformados y en el contexto en el que estamos y en la sociedad en la que vivimos, yo siempre digo que los padres o las familias educamos a los niños en pertenecer, pero no en salud. Entonces, yo no le tengo que explicar a mi hijo que coma más o coma menos para que él guste al otro, sino hablar un poco más de la relación que hay la comida con la salud. De mira, no puedes sobrepasar este peso porque esto es perjudicial para esto y esto y esto. Pero sin darnos cuenta al final, como queremos que nuestros hijos estén adaptados al contexto en el que viven, sin darnos cuenta somos un poco cómplices a veces de esa moda, ¿no? De ese Claro, y al estereotipo. final también es importante que hablemos de esos padres, madres sobre todo, que tienen esos trastornos de la conducta alimentaria que a lo mejor no han sido tratados y los están focalizando en sus hijos. En su manera, como tú decías, de no comas esto, no te lleves al recreo lo otro, y a un niño chiquitito ya podemos incluso afectar. Sí, sí. Yo recuerdo una paciente que llegó preocupada a la consulta porque su niñita de 5 años jugaba con la muñeca y a las preferidas la dejaba en ayunas y a las que no le gustaba le daba racones, ¿no? Entonces, llegó a consultarme y en algún caso otra paciente que cuando la niña se enfadaba iba corriendo y hacía como que vomitaba en el váter, una niña de 5 años, ¿no? Eso lo veía en su casa. Lo veía, claro, lo veía en su casa, en su madre, ¿no? Entonces a veces se inducen síntomas, ¿no? Las neuronas espejo que también funcionan en los niños pequeños, o sea que no somos conscientes de que a un niño pequeño, si está viendo que nosotros estamos comiendo mal, ese niño va a comer mal. O sea, es fundamental. Ahora mismo Patricia tiene 21 años. ¿Tú ahora cómo te sientes? ¿Qué secuelas crees que te ha dejado o que está dejando en ti ese trastorno que aún estás superando? Bueno, ahora actualmente porque tengo pareja, pero a la hora de estar con cualquier tipo de persona, en plan con cualquier persona, siempre he tenido la inseguridad de vestirme delante de alguien, el irte a la playa o estar a 40 grados en verano y salir con una sudadera porque no quieres que te vean. Da igual. Los brazos, ¿verdad? Es una cosa que dicen que es uno Sí, de los síntomas. Bueno, de hecho, teniendo el problema todavía, llegué a autolesionarme porque no me sentía culpable, vamos, te he escuchado decirlo antes y sí es verdad, al final te sientes culpable, ya sea por el daño que le estás haciendo a tu familia, por comer cuando realmente no quieres hacerlo, te sientes culpable por todo. Te sientes una mochila, un peso para la gente que te rodea y para ti mismo. Tú decías antes que estás aquí, que una de tus mayores recompensas es poder ayudar a tu madre por todo lo que ha hecho por ti. Sí, porque al final yo creo que no hay dolor más grande que el que te produce tu familia, ¿no? O sea, creo que perder a alguien de tu familia cercano a ti es el daño que más suele doler. El hecho de ver a mi madre caída cuando mi abuela falleció fue lo que me empujó a decir, pues ahora quien necesita ayuda es ella. A lo mejor debería estar mejor por ella. Y por ella tienes que estar bien. Sí, de hecho por ella estoy bien. Claro que sí, por ella tienes que seguir así como estás. Por ello y por mi familia, que son los que me han ayudado. Y porque eres una chica estupenda, ¿verdad, doctor? Y esas cualidades las está viendo todo el mundo en su casa. Las está viendo también Irene, que es enfermera y que está en la asociación. Y que hay unas secuelas importantes. La mala suerte de tu madre fue que tardaron mucho tiempo en diagnosticarla. Estamos hablando de unos tiempos en los que todavía no se hablaba de anorexia como se habla hoy en día. Gracias
que hemos evolucionado, ya se oye más, se define más, se le pone nombre a algunos problemas de salud mental que antes no se ponían. Y la atención temprana y la detención temprana de este tipo de enfermedades pues hace mucho en el proceso terapéutico, en la curación. Entonces, es verdad que cuando mi abuela fundó la asociación, mi madre había pasado por 1000 especialistas que no tenían que ver ninguno con salud mental, digestivo, endocrino. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez a esconder el síntoma real, la parte emocional, lo que yo llamo lo más profundo, ¿no? Entonces, hasta que una doctora, que a lo mejor en aquella época estaba más familiarizada con el tema, dijo, mira, no, esto no tiene nada que ver con algo físico. Pero claro, ahí se va perdiendo tiempo y entonces es verdad que en cualquier problema de salud mental, al final hay síntomas que se cronifican, ¿no? Que luego ya hay conductas que son más difíciles de modificar. Y pues bueno, yo siempre le agradezco su valentía también para que dé la visibilidad a todas aquellas personas que en un momento determinado no saben cómo ni de qué manera decirlo. Totalmente. Desde luego que hoy el aplauso se lo lleva a ella, se lo lleva a Patricia Pérez Martínez, porque ha sido muy valiente por venir a la televisión pública Castilla-La Mancha Media, este programa, estando contigo. Le damos gracias a Susana, que te ha traído, nuestra compañera. Gracias por ser tan valiente y que esa valentía que tú tienes a vosotros te ayude por a estar como estás de bien. Gracias, de verdad, Patricia. A vosotros por invitarme, joder. Muchas gracias. Y estoy segura de que lo que has contado hoy va a servir para mucha gente que nos está escuchando. La verdad. Es el objetivo. Irene Rodríguez Rosa, muchísimas gracias. A vosotros. Vicepresidenta de Abucamán y hija de Monse, le das un beso a tu madre. De vuestra parte. Y Luis, muchísimas gracias. Luis Beato, jefe de psiquiatría del Hospital General de Ciudad Real. Gracias de verdad. Gracias. Que tengáis un buen día. Continuamos en Estando Contigo.